El presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que no debieron meterse en Ucrania, pero las declaraciones preocupan todavía más a Estados Unidos, porque no realmente trata de la situación en Ucrania, qué es exactamente lo que está pasando y por qué otra vez se habla de la salud mental del mandatario. Vamos a comentarlo. Las confusiones y los errores públicos del presidente estadounidense Joe Biden no dejan de suceder. Esta vez ha confundido a Ucrania con los países de Oriente Medio en una entrevista para la cadena MSNBC. Él dice que no se debieron meter en Ucrania. Al menos, esto es lo que dijo el mandatario norteamericano de 81 años cuando hablaba sobre el papel que jugó Washington en Oriente Medio, particularmente en Irak y también en Afganistán. Ahora, aunque él mismo inmediatamente corrigió su error, las declaraciones de Biden se han vuelto virales en redes sociales en momentos en que aumentan las tensiones y las críticas al gobierno estadounidense por los envíos de armamento a las tropas ucranianas, que llevan meses sin tener éxito frente a lo que está sucediendo con las fuerzas de Rusia. Ahora, esto no es la primera vez que sucede, de hecho lo hemos comentado en anteriores videos, y es que este escenario se repite, y Biden se equivoca públicamente, en lo que termina confundiendo al propio país. Una encuesta realizada en agosto del año pasado reveló que al menos 36% de los estadounidenses están sumamente preocupados por la salud mental del demócrata, de acuerdo con Issues and Insight. En este contexto, en febrero, Biden había confundido al presidente de Egipto con el de México, Andrés Manuel López Obrador, al hablar del paso a la ayuda humanitaria por la Franja de Gaza a través del país africano. De manera literal, él dijo que, como saben, el presidente de México, Sisi, no quiso abrir las puertas para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Yo hablé con él y lo convencí de abrir las puertas, expresó en aquel momento Biden. Según una encuesta elaborada por la empresa Ipsos, el 86% de los estadounidenses creen que Biden es demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente. En otro punto, y ahora sí, precisamente a raíz de la misma entrevista, Biden ha asegurado que Benjamín Netanyahu está perjudicando a Israel con sus decisiones sobre Gaza. Sí, el mandatario estadounidense ha comentado que en este contexto de lo que está sucediendo en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu está perjudicando a su país por las decisiones que está tomando. De manera literal, en la entrevista que hemos comentado, él dice que es su opinión. Netanyahu perjudica a Israel más que ayudarlo y obliga al resto del mundo a ir en contra de lo que Israel defiende. Esto ya lo habíamos comentado antes, está generando una tensión entre Estados Unidos con uno de sus más grandes aliados como es Israel, pero en un contexto bastante preocupante. De hecho, Netanyahu comentó que no existe una línea roja en Gaza con respecto a la intensidad de la ofensiva israelí en el enclave palestino. Sí, una situación incluso contradictoria, pero que demuestra cuál es la postura no solamente de Israel, sino que Estados Unidos intenta básicamente compartirla. Él mismo dice que nunca ha abandonado a Israel, el propio Joe Biden, y que la defensa de Israel sigue siendo crucial, así que no hay una línea roja, dijo el mandatario estadounidense. Pero claro, si tú dices eso, estás apelando a que, por ejemplo, utilicen como moneda de cambio la ayuda humanitaria. Precisamente un día antes, el propio Joe Biden dijo esto, que no se tenía que utilizar una moneda de cambio porque no existía. No era una moneda de cambio la ayuda humanitaria y el hambre que estaba sufriendo el pueblo, pero después sale a decir que no existe una línea roja para defender a Israel, algo que no se entiende o al menos es contradictorio. Biden ha explicado que Netanyahu tiene derecho a defender a Israel, el derecho de seguir persiguiendo a Hamás, pero debería prestar más atención a las personas inocentes que pierden la vida como resultado de las acciones tomadas. Pero claro, ya no tiene sentido que diga esto si previamente ha dicho que no existen líneas rojas para defender a Israel. Un escenario contradictorio que algunos creen se puede deber no necesariamente al tema de la salud y tal que hemos comentado previamente, sino más bien a la estrategia con respecto a las elecciones que se están viviendo en Estados Unidos. Según un artículo publicado por el medio estadounidense político, el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron quiere construir una alianza con las naciones bálticas que estén de acuerdo con la propuesta de transferir oficialmente tropas occidentales a que luchen en el campo de batalla.
De acuerdo a la nota, la propuesta fue formulada por el ministro de Asuntos Exteriores francés Stéphane Sejourne durante su encuentro en Lituania el pasado viernes 8 de marzo con sus homólogos bálticos y el canciller ucraniano Dmytro Kuleba. De manera literal, lo que comenta en este caso el ministro de Asuntos Exteriores lituano es que no corresponde a Rusia decirnos cómo debemos ayudar a Ucrania en los próximos meses o años. Es decir, que existen algunos países bálticos que podrían tal vez ser afines a la propia estrategia o al llamado que está buscando la administración de Emmanuel Macron. De manera literal, lo que ha comentado es que, por ejemplo, no corresponde a Rusia organizar cómo desplegar nuestras acciones ni establecer nuestras líneas rojas, así que lo decidimos entre nosotros. Terminó declarando el canciller francés, según consigna Político, que agregó que el funcionario dijo que no existía ninguna posibilidad para los próximos meses con respecto a qué acciones tomar. Es decir, que se está calculando qué es exactamente lo que se va a hacer, pero que Rusia no le va a decir qué tienen que hacer. En este caso, lo que ha comentado Sejourne es que él ha aclarado que no era un pedido al gobierno de Kiev, sino una iniciativa autónoma. Es decir, que Ucrania no le está pidiendo que manden soldados, que a ellos les nace desde adentro. En este momento, Ucrania solo nos está pidiendo que enviemos municiones. Terminó comentando el ministro francés. Al respecto, Político reporta que los ministros bálticos elogiaron a Francia por pensar fuera de lo común con respecto al conflicto en Ucrania. Esta postura favorable ya había sido adoptada por el propio gobierno polaco, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Radoslav Sikorski, había declarado esta semana que la presencia de las fuerzas de la OTAN en Ucrania no es algo impensable, que no es tan descabellado. Y como dijimos, aparentemente el presidente francés Emmanuel Macron habría encontrado pues a sus aliados, por así decirlo, o a una fuerza bastante relevante. Ahora, esto también contrasta con la actitud que ha tomado, por ejemplo, Alemania, y que lo hemos comentado en diferentes videos, que no solo se ha desligado de la propuesta del gobierno francés, sino que ha criticado abiertamente lo que el presidente Macron ha llamado una suerte de despertar estratégico. Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, durante una conferencia de los líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron había señalado que él no descartaba el envío de tropas de los aliados de Occidente al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al ejército de Ucrania. Lo que dijo en su momento Macron es que hoy no hay un consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, pero no hay que excluir nada. Sin embargo, varios integrantes de la Alianza Atlántica tuvieron que salir al frente a descartar la posibilidad de un respaldo en el terreno del país. El canciller alemán Olaf Scholz encabezó el grupo de líderes que no estaban de acuerdo con la afirmación de Macron entre la OTAN y obviamente han descartado el envío de tropas. Lo que llamó la atención es que incluso otros países salieron al frente a descartar el envío de tropas e incluso la propia administración francesa. Scholz ha declarado explícitamente que el gobierno o los gobiernos occidentales habían acordado que no iban a haber tropas terrestres ni soldados en suelo ucraniano que sean enviados allí desde estados europeos o estados miembros de la Alianza Atlántica. Ahora, lo que llama la atención es que el propio presidente ruso Vladimir Putin sigue alertando con respecto a que este escenario que está planteando Francia va a traer trágicas consecuencias si se implementaba esta decisión. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había declarado que Rusia consideraba inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la Alianza Atlántica si Occidente empezaba a enviar sus tropas a Ucrania. Y aparentemente la estrategia sería no enviarlos bajo la bandera de la OTAN, sino de manera unilateral, por así decirlo. Pero en este complicado escenario, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Francia está preparando una suerte de OTAN 2.0 que pueda mandar tropas a Ucrania? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. La embajada de Ucrania ante la Santa Sede ha respondido el domingo al Papa Francisco que, durante la Segunda Guerra Mundial, nadie habló de negociaciones de paz con Hitler. Esto después de que el pontífice asegurara que, se tenía que llegar a algún tipo de acuerdo y que en el conflicto de Ucrania ellos deberían tener el coraje de poner la bandera blanca y sentarse a negociar. Es muy importante ser coherentes. Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial que tenemos ahora, debemos aprender las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, escribió la legación diplomática en sus redes sociales.
Alguien habló en aquel entonces seriamente de las negociaciones de paz con Alemania y de la bandera blanca para satisfacerlo, así que la lección es solo una: si queremos terminar la guerra, tenemos que hacer lo posible para matar al dragón. Terminó concluyendo la representación ucraniana frente a la Santa Sede. El Papa Francisco había abogado por negociar, que es una palabra valiente para lograr el final del conflicto. Esto en una entrevista de televisión suiza a la que este sábado se publicaron algunos extractos y que hemos comentado en anteriores videos. Lo que llama la atención, y en su momento dijo el pontífice, es que él cree que es más fuerte quien ve la situación, quien piensa en el pueblo, quien tiene el valor de usar la bandera blanca para negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es una palabra valiente. Terminó diciendo, el Papa Francisco: cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el valor de negociar. Terminó añadiendo el pontífice que, hablando de la guerra en Gaza, dijo que negociar nunca es rendirse en otro momento de la entrevista, hablando de los dos grandes conflictos que en este momento se están viviendo en el mundo. El Papa utiliza el término bandera blanca y responde tomando la imagen propuesta por el entrevistador para indicar con ello el valor de la negociación. En otro momento de la entrevista, hablando de otra situación del conflicto, pero refiriéndose a cualquier situación bélica, el Papa afirma claramente que la negociación nunca es una rendición, según ha comentado en este escenario Matteo Bruni en el sitio Vatican News, que es el portavoz del Vaticano, que, el deseo del Papa sigue siendo el que ha repetido siempre en los últimos años, mientras renueva su más profundo afecto por el atormentado pueblo ucraniano y reza por todos, en particular por las innumerables víctimas inocentes. Implora que se logre encontrar una pizca de humanidad que permita crear las condiciones para una solicitud diplomática en busca de la paz justa y duradera. O al menos, de nuevo, esta es la postura del Vaticano, y la respuesta de Volodymyr Zelensky al menos no ha sido más agresiva de lo que algunos esperaban, como se está dando en el caso de Israel a la hora de responderle incluso a sus propios aliados. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Realmente la administración ucraniana debería sentarse a negociar? ¿O realmente la única salida es la guerra, como dicen ellos mismos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.